Muy bien, pues vamos a empezar. El análisis de hoy es un poco especial. Sí, bastante particular, porque nos vamos a clavar en un solo capítulo de un texto muy antiguo, 1 Nefi 20. Y lo que lo hace tan interesante, fascinante, es que su autor, Nefi, en realidad está citando. Palabra por palabra. Exacto, palabra por palabra, un texto mucho más antiguo, el capítulo 48 del profeta Isaías. Y para quienes quizás no están tan familiarizados, Nefi es el autor de un registro sobre el viaje de su familia desde Jerusalén hasta un nuevo continente, allá por el 600 a.C. Ajá, una historia increíble por sí misma. Totalmente. Y de repente, en medio de su propia historia, de escapes, de conflictos, hasta de construir un barco, se detiene y nos pone este capítulo entero de un profeta que vivió un siglo antes. Ya ahí está la gran pregunta, ¿no? Justo, la gran pregunta es, ¿por qué? Esa es exactamente la pregunta clave, porque no es un simple copiar y pegar para rellenar espacio. No, para nada. La misión de nuestra conversación es entender la intención de Nefi. Y lo que sugieren los materiales que revisamos es que él está usando las palabras de Isaías como una especie de espejo. Un espejo, me gusta esa imagen. Quiere que su propia gente, y por extensión, cualquiera que lea esto después, se vea reflejada en la advertencia que Isaías le dio al antiguo Israel. El mensaje es, sí, incómodo. Bastante, pero profundamente necesario. Y se centra en un patrón de comportamiento humano que, pues parece que no pasa de moda. La obstinación y la hipocresía religiosa. Hipocresía religiosa, eso ya suena fuerte. Y de hecho el capítulo arranca sin calentamiento. Directo al grano. Directo al grano. Directo al grano. Los primeros versículos describen a un pueblo que jura por el nombre del Señor. Se identifican como parte del Dios de Israel. Pero, y aquí viene la puñalada, el texto añade, no lo hacen en verdad ni en justicia. Es un choque brutal. Totalmente. Es la identidad que presumen contra la realidad de lo que hacen. Y es una hipocresía muy, muy específica la que denuncia. No habla de alguien que comete un error y se arrepiente, ¿sabes? No es algo casual. No, describe un estilo de vida. Una de las ideas más potentes que encontramos en el material es que esto es apariencia religiosa sin obediencia real. ¿Apariencia sin obediencia? Es el fenómeno de la persona que domina la jerga de su fe, lleva los símbolos correctos, va a los lugares correctos, pero su vida, sus decisiones éticas, sus relaciones, no tienen nada que ver con los principios que dice defender. Es como la persona que tiene la camiseta de su equipo, la gorra, se sabe los nombres de los jugadores y habla como si fuera el director técnico, pero en su vida ha visto un partido completo. Esa analogía es perfecta. Es pura fachada. Es un performance. Es el performance de la fe. Y el texto profundiza en la psicología de este comportamiento. Justo después de la acusación, da un giro y dice que Dios revela profecías, que anuncia cosas mucho antes de que pasen. Sí, y a primera vista uno piensa, es para demostrar su poder. No, para que la gente crea. Claro, es lo lógico. Pero la razón que da el texto es mucho más, diría un poco cínica. A ver, ¿cuál es esa razón? Porque suena casi a un se los dije. Es que es justo eso, pero es un se los dije estratégico. El texto explica que Dios se adelanta a los hechos para que la gente no pueda decir, mi ídolo lo hizo. O fue gracias a mi propia sabiduría. Es una maniobra divina para quitarle al ser humano su excusa favorita. La de atribuirse el mérito. Exacto. Es un golpe directo a la arrogancia. En el fondo está diciendo, sé que en cuanto pase algo bueno, vas a buscar la forma de colgarte la medalla. Así que me adelanto para que no tengas ni esa opción. Vaya, eso es fascinante. No es solo un acto de poder, sino de anticipación a la soberbia humana. Totalmente. Y esa soberbia parece ser el diagnóstico central, porque el lenguaje que usa para describir al pueblo es durísimo. No se anda con rodeos. No, para nada. Los llama obstinados, dice que tienen un cuello de hierro y una frente de bronce. Dura cerviz. Es una imagen muy potente. ¿Brutal? Es un lenguaje brutal, sí. Porque el problema que describe no es algo pasajero, es una condición crónica. El texto lo presenta como un patrón antiguo, persistente. Entiendo. Dios, según esta visión, conoce
perfectamente esta tendencia humana a la sordera espiritual, y por eso el tono es tan severo. Es como un médico diciéndole a un paciente que su enfermedad es grave y que negarlo no va a servir de nada. Ok, entiendo el diagnóstico. Es grave, es crónico, y hay una arrogancia de fondo que lo empeora todo. Pero eso me lleva a una pregunta, que parece inevitable. A ver. Si el pueblo es tan problemático, si son un caso casi perdido, ¿por qué insistir? ¿Por qué Dios no simplemente los abandona y empieza de cero con otro grupo? Y esa es, quizás, la revelación más importante de todo el capítulo. El texto dice que Dios retiene su ira, que pospone el castigo, pero la razón es sorprendente. ¿Sí? Casi antiintuitiva. No lo hace porque el pueblo se lo merezca o porque de repente se porten bien. Lo hace, y cito, por causa de mi propio nombre. Por causa de su propio nombre. ¿Qué significa eso? Por su reputación. En cierto modo sí, pero es más profundo. Significa que Dios es leal a su propia palabra. A sus promesas, a sus propias promesas, a su propio pacto. Hay una frase en el material que revisamos que lo resume de una forma increíblemente potente. Dios salva no porque Israel sea fiel, sino porque Él lo es. ¡Wow! La salvación, la continuidad de la relación, no depende del comportamiento humano, que es frágil. Claro, que es inconsistente. Depende de la naturaleza inmutable de Dios. Es un acto de integridad divina, no de mérito humano. Él cumple su palabra porque esa es su naturaleza, sin importar si la otra parte del trato cumple o no. Eso le da un giro completo a la historia. Totalmente. No se trata de un pueblo que se gana el favor de Dios, sino de un Dios que se mantiene fiel a pesar de su pueblo. Pero aún así, dentro de esa fidelidad, aparece esa metáfora, la del horno de aflicción. Sí. El texto dice que Dios los ha escogido en el horno de la aflicción y los ha refinado. Y no sé, la palabra horno suena algo brutal. ¿Cómo se distingue eso de un simple castigo vengativo? Es una excelente pregunta, porque la línea es muy delgada. La clave está en el propósito. Ok. Si conectamos todo, el horno de la aflicción no es para destruir, sino para purificar, como un metalúrgico que somete al oro a un calor extremo. No para aniquilarlo, ¿cierto? Cierto, sino para quitarle las impurezas. Exacto, para quemar toda la escoria y dejar solo el metal precioso. El horno es el método de Dios para tratar de quemar esas características de las que hablamos. El orgullo, la terquedad, la frente de bronce. Es una disciplina severa entonces. Severa, sí. Un acto de corrección doloroso, pero que nace de ese compromiso del pacto. No es el fuego del abandono, sino el fuego del refinador. Entendido. Es un proceso de purificación, no de destrucción. Es una oportunidad, aunque sea dolorosa. Pero, ¿qué pasa si el pueblo rechaza incluso esa oportunidad? ¿Cuál es el costo final de ignorar todo esto? De seguir en esa terquedad. El texto es muy claro al respecto, y nos lleva al que muchos consideran el corazón emocional de todo el capítulo. El versículo 18. Sí. Es una frase que mezcla lamento y anhelo de una forma conmovedora. Dice, «Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, entonces tu paz habría sido como un río, y tu justicia como las olas del mar». ¡Qué imagen! Tu paz habría sido como un río, no una paz estancada, sino algo que fluye, constante, vivo. Inagotable. Es una frase bellísima, pero al mismo tiempo increíblemente triste porque está hablando en tiempo pasado. Te muestra lo que pudo ser y no fue. Exacto, es una acusación y una promesa en la misma oración. Ambas cosas. Por un lado, acusa al pueblo de haber dejado pasar un regalo que estaba a su alcance. Por otro, mantiene viva la idea de que esa paz es posible, que es real. Establece una relación de causa y efecto muy clara, clarísima. La obediencia a los mandamientos lleva a la paz. Por lo tanto, la desobediencia lleva inevitablemente a la pérdida de esa paz. Y subraya algo fundamental. La paz no se pierde porque Dios la quite, sino porque uno elige un camino que no lleva a ella. Justo eso. La puerta a esa paz siempre estuvo abierta. Fueron ellos quienes decidieron no cruzarla. Y después de ese momento tan poético, tan melancólico, el capítulo termina con un portazo. Sí, es un final muy tajante.
con una frase final que no deja lugar a dudas. Después de un llamado a salir de Babilonia, que es todo un símbolo, concluye con una afirmación cortante. No hay paz para los impíos, dice el Señor. Sin anestesia, sin grises. Es la conclusión lógica de todo el argumento. Es como lo describe el análisis, un resumen teológico perfecto. La paz, según la lógica de este texto, no es simplemente un sentimiento agradable o una ausencia de conflicto. Claro, no es algo que se obtiene por herencia o por pertenecer al club correcto. Definitivamente no. La paz es el fruto de la rectitud. Es condicional. Esta frase final destruye cualquier intento de una gracia barata o de un sentimentalismo religioso. Te dice, en esencia, la paz es el resultado directo de una vida alineada con la voluntad de Dios. Si no hay alineación, no puede haber paz. Es así de simple y así de severo. De acuerdo, creo que hemos desmenuzado bien las piezas de Isaías 48. Ahora, volvamos a nuestra pregunta original, al gran por qué. ¿Por qué Nefi, a miles de kilómetros y cientos de años de distancia, se detiene y decide insertar todo este sermón tan duro en su propio registro? ¿Qué estaba viendo él? Estaba viendo un déjà vu. ¿Un déjà vu? La interpretación más directa que encontramos en el material es que Nefi no está haciendo un ejercicio académico. Está usando a Isaías como un diagnóstico urgente para su propia gente. Para su familia. Para su familia, sí. Él ve en sus hermanos, Lamán y Lemuel, y quizás anticipa en las futuras generaciones los mismos patrones exactos de comportamiento que llevaron al antiguo Israel al desastre. La terquedad, la queja constante. La hipocresía de invocar a Dios solo cuando les conviene. La resistencia a la voz de los profetas. En este caso, la suya y la de su padre. El capítulo de Isaías es un espejo en el que Nefi quiere que su pueblo se mire y reconozca su propio rostro. Antes de que sea tarde. Antes de que sea demasiado tarde. Es un despierten, vamos por el mismo camino. O sea que es una advertencia preventiva, usando el pasado para no repetir la historia. Y esa advertencia se queda ahí con los nefitas. No, y ese es el punto final que resalta el análisis. Uno muy relevante para cualquier lector actual. La advertencia se extiende. A nosotros. Básicamente, a cualquiera que lea esto hoy, el mensaje atemporal es que no basta con llevar una etiqueta religiosa o proclamarse parte de un pueblo del convenio. La filiación por sí sola no garantiza nada. Lo que este texto exige, de una forma implacable, es coherencia. Coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Los títulos, los rituales, las apariencias, sin una obediencia real y una justicia práctica, pues son vacíos. Entonces, para recapitular este viaje, lo que empieza como una acusación de hipocresía se convierte en una reflexión sobre la increíble fidelidad de Dios. Que se mantiene leal a su pacto, incluso cuando nosotros no lo hacemos, y todo culmina en una advertencia eterna sobre las consecuencias de la obstinación. Exacto. Esa paz que fluye, como un río, está disponible, pero es condicional. No es un regalo, es una consecuencia. Exactamente. Y si me permites, hay un último pensamiento que me gustaría dejar sobre la mesa. Claro. Algo que el material apenas esboza, pero que me parece fascinante. Justo después de este capítulo tan oscuro, el 48, viene el 49. Ok. Y el capítulo 49 es un texto lleno de luz. Habla de restauración, de redención, de esperanza mesiánica. El contraste es brutal. Y eso te deja con una pregunta provocadora. ¿Cuál sería? Después de un diagnóstico tan severo como este, después de exponer una enfermedad espiritual tan de raíz, tan humana como la terquedad, ¿cómo se ve una verdadera restauración? Buena pregunta. Si el problema es tan persistente, ¿cómo puede un pueblo o una persona realmente salir de Babilonia y encontrar por fin esa paz que fluye como un río? El texto nos deja justo en el umbral de esa pregunta fundamental. La pregunta por el cómo. Y quizás esa es la razón final por la que Nefi lo incluyó, para hacernos sentir la urgencia de esa misma pregunta.